La metaplasia ocurre en dos tipos de tejidos: epitelios y tejido conjuntivo. Metaplasia se define como un cambio o sustitución, ¿no?, de un tipo de tejido maduro por otro tejido igual maduro, pero más resistente. Ahora, ¿resistente a qué? Eduardo Sábado. Sí. ¿Resistente a qué? ¿Cuáles son las causas de adaptación celular? Estrés. El estrés. Entonces, resistente al estrés celular. En este caso, en la metaplasia va a haber un estrés diferente de los otros. Los otros se da sobrecarga, ¿verdad?, de estimulación o deficiencia de estimulación. Aquí el estrés va a ser irritación. Irritación. ¿Bien? Puede ser mecánica, como la fricción. Puede ser química, como elementos ácidos. O puede ser tóxica, ¿sí?, como tóxicos, humo, que causen daño a las células, ¿bien? Pero las células, como son resistentes, van a cambiar a otras células más resistentes a esa irritación. Podemos ver cómo esa metaplasia, ¿no?, cuando reciben este tipo de estrés irritativo, este tipo de daño, pueden cambiar porque van a cambiar algo en sus genes. O sea, el genoma de las células va a tener otro tipo de cambio, una reprogramación genética, o sea, cambian el genotipo, para que cuando el genotipo esté cambiado, modifiquen su fenotipo. Ustedes saben qué es el genotipo y el fenotipo, ¿no? ¿Qué sería el genotipo? Es como el gen que se va a... es como marcar cada gen que va a estar dentro del ADN. Cuidado, el fenotipo tiene ya una definición. Está con su celular, Edwin. ¿Qué es el fenotipo? ¿El que están levantando la mano? ¿Qué es genotipo? Eso, las características genéticas, la información genética. Y eso está en el genoma, en el ADN, pero son características genéticas. Ahora, el fenotipo son las características físicas, de forma, ¿no?, de las células. ¿Por qué? Porque hay una programación genética. Entonces, para cambiar la forma de la célula, el tipo de célula, debe haber una reprogramación primero en los genes. Especialmente en aquellas células madres, células que van a tener mitosis y diferenciación, para que se diferencien en otro tipo de células. Ahí está la clave, en las células madres. Su apellido es Ramírez Machado. Ramírez. Es que aquí es participación. Yamilet. Sí, doctor. Ahora, las células madres en los epitelios siempre serán las células basales. A ver, ¿qué son las células basales? ¿Quién responde? Son las células que se encuentran en contacto con la lámina basal. Las células que se encuentran en contacto con la lámina basal del epitelio. Correcto, apellido Farizuela. Sí. Esas son las células basales, las que están en la base, en contacto con la lámina basal, sí, o membrana basal. Sí. Entonces, estas células, pues, son las que tienen mitosis. ¿Verdad? Así van formando nuevas células epiteliales, de epitelios simples o epitelios estratificados. Pero son las que tienen mitosis, básicamente. Entonces, si estas se reprograman, la mitosis va a generar células diferentes. Y vemos cómo aquí estas células van a cambiar la forma de un epitelio cilíndrico a un epitelio escamoso, o de un epitelio escamoso a un epitelio cilíndrico. Depende. Buenos días. Buenos días. Depende. Ahora, ¿qué es lo peligroso con la metaplasia? Si estamos hablando de cambios genéticos, ¿verdad? Cambios genéticos, estamos hablando del genotipo,
lo peligroso es que esos cambios en algún momento generen una transformación maligna, una mutación genética. Y cuando hay transformación, un cambio así, una alteración en los genes, esa mutación origina cáncer. Sí. Cáncer. Ahí está siempre la etiología del cáncer. No, la causa del cáncer es una alteración, una mutación genética. Ahora, hemos dicho que esta metaplasia se puede dar en epitelios, donde es más común, y también en tejido conjuntivo. Hueso, cartílago, músculo, tejido adiposo. Todos son tejidos mesenquimatosos, ¿no? Derivan de las células mesenquimales. Aquí vemos una metaplasia, ¿no? Mesenquimal. Entonces tienen que identificar tejidos. Que ahí está la base, vamos a ver histología. Aquí este color azul y este color rojo, ¿qué tejidos son? ¿Quién puede levantar la mano para participar? Indicar qué tejidos son estos. Sí. Músculo esquelético, ahora sí. Ya es músculo esquelético. ¿Y esto azul? Parece tejido conjuntivo. ¿Qué tipo de tejido conjuntivo? Tejido conjuntivo. ¿Colagenoso? Ese. Colagenoso. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Colagenoso dijo o cartilaginoso? Cartilaginoso. No le entendí bien. ¿Cartilaginoso? Cartilaginoso. Sí. Músculo. Cartílago. Ese es Ya. justamente el tejido. ¿Tejido? Es agua. Es agua. Doctor, entendiendo un tejido conjuntivo regular, Ese es tejido conjuntivo propio, ¿no? No me habla de colagenoso, denso, regular, o denso, irregular. Denso tiene que ser primero. En ambos, miren, aquí es músculo. Músculo esquelético. Ahora, ustedes saben que el músculo esquelético no deriva directamente de los tejidos conjuntivos. Es tejido muscular, tejido conjuntivo aparte. Pero ambos son tejidos blandos derivados del mesodermo, o sea, del mesénquima. Entonces, por eso ese parentesco que hay. Cuando el músculo tiene lesiones continuas, traumatismos frecuentes, se tiene que defender de alguna forma, hacerse más resistente. Entonces, ahí está el cambio, donde las células musculares cambian el genotipo para convertirse en células cartilaginosas. Y así el músculo se vuelve cartílago. Y si sigue la agresión constantemente, ese cartílago tiene que volverse en un tejido más resistente. ¿Qué sería más resistente que el cartílago? El hueso. Entonces se va a volver hueso, se va a osificar. ¿Entienden? Entonces siempre va buscando un tejido más fuerte para resistir a la agresión. Por eso es que ocurre la miositis osificante. Es un tipo de metaplasia, ¿no? Donde el músculo, inflamado por las lesiones, miositis, se transforma poco a poco a hueso, ¿no? Y se endurece. Ahora, los tipos de metaplasia epitelial son más comunes. Eso debido a que están directamente en las superficies, ¿no? De órganos, de mucosas. Y vemos acá como un epitelio, ¿no? Que está en una zona. En este caso vemos justo el esófago, ¿no? Y esta parte que es el cardias, para poder volverse después mucosa gástrica. Justo en esta zona entre la transición de mucosa esofágica y mucosa gástrica hay una transición de epitelios. El epitelio de la mucosa esofágica es... Alex, ¿cuál es el epitelio de la mucosa esofágica? Sí. ¿Cuál es el epitelio de la mucosa esofágica? Correcto. ¿Y cuál sería el epitelio de la mucosa gástrica? Mucosa gástrica, ¿no? Del estómago. Cilíndrico. No tiene cilios. Sí, Sí. ¿Quién me responde? Usted, ¿no? ¿Rojas? Perdón, Roger. ¿Y
Para mamá y Alejandra y Alejandrina. Ahora, es normal que esos epitelios estén en sus respectivas mucosas, ¿verdad? Si aquí yo les pidiera que hicieran un esquema anatómico, ¿no? Esófago y estómago, recuerden que el estómago es una dilatación del tubo digestivo en forma de saco. Y esta dilatación tiene dos esfínteres, ¿verdad? El cardias Y el píloro. y el píloro, interpilórico, que es el antropilórico. Bien, entonces si hablamos de mucosa, siempre es la primera capa del tubo digestivo, la mucosa gástrica y esofágica tienen una zona de transición, justamente a este nivel del cardias, donde la mucosa esofágica va a tener este tipo de epitelio, ¿no? Que vemos acá. Epitelio plano, estratificado, ¿no? Queratinizado. Y en este punto del cardias para abajo, la mucosa gástrica tendrá ya otro tipo de epitelio, epitelio cilíndrico simple. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la mucosa gástrica sí o sí debe haber un cambio porque como en el estómago se secreta jugo gástrico que es muy ácido, bueno, el ácido clorhídrico total, en la mucosa van a estar células que lo producen y también que son capaces de soportar. Correcto. Recuerden que hay un contenido gástrico, ¿no? Un jugo gástrico que se va formando. Jugo gástrico que es una mezcla de secreciones, donde va a estar principalmente el ácido clorhídrico, el cual hace que el pH de este jugo sea ácido, ¿no? Tiene un pH de 2, es realmente muy ácido. Pero para eso hay una protección, un moco. Hay un moco soluble y un moco visible, ¿verdad? ¿Cuál es el que tiene bicarbonato? El soluble. El bicarbonato sirve como una capa, un moco de protección a la mucosa gástrica, a ese epitelio cilíndrico simple. De esta manera neutraliza el ácido, evitando el daño, evitando la inflamación o gastritis. Bien, ahora la importancia. Antes, su apellido es Peñafiel. Peñafiel. ¿Samantha? Exactamente. ¿Dónde está? Peñafiel. Esto va a permitir pues la digestión gástrica, ¿no? La degradación enzimática por las enzimas gástricas y el ácido estomacal. Pero para que funcione adecuadamente, estos dos esfínteres deben estar cerrados. Cuando pasa el bolo alimenticio, ¿verdad?, por el esófago, lo que se ha masticado y mezclado con saliva, al descender por el esófago, el cardias, este esfínter esofágico inferior, se relaja. Pasa el bolo alimenticio para que se convierta después en quimo, ¿no?, en el estómago. Y después, pues, el cardias otra vez se contrae. Se cierra. ¿Verdad? Se cierra. ¿Para qué? Para que estos dos esfínteres cerrados hagan que el contenido gástrico se vaya licuando en el estómago. Después, pues el píloro poco a poco se relaja. Y eso va a permitir que el quimo pase en pequeñas porciones al duodeno, a licuotas de quimo. Pequeñas porciones para que se pueda neutralizar con el jugo del bicarbonato de las glándulas duodenales y pase después a la absorción. Lo importante es el cierre de estos dos esfínteres. Cuando hay hipotonía, no hay una adecuada contracción o cierre de los esfínteres. Hasta esto puede llegar de la hipotonía a la atonía, a la falta de contracción del tono muscular. Entonces, con esta hipotonía, pues este esfínter va a estar parcialmente abierto. Y cuando uno se agacha y cuando uno se recuesta, el contenido gástrico
basal esófago. Esa sería una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Está refluyendo. Ese ácido va a dañar al epitelio de la mucosa esofágica, porque este epitelio no fabrica bicarbonato. Entonces, ahí está la irritación química, irritación del ácido clorhídrico. Y eso va a causar lesión a las células. Este epitelio escamoso normal del esófago, con esta irritación necesita protegerse. Y si la irritación es crónica, es constante, pues las células basales van a cambiar su genotipo para convertirse en células más resistentes frente a la acidez. Por eso se van a volver como un epitelio muy similar a la mucosa gástrica. Un epitelio cilíndrico simple con la capacidad de formar ese moco con bicarbonato. Y pueda neutralizar el ácido. Entonces estamos hablando ya de un cambio o sustitución de epitelio por otro epitelio maduro. Eso sería una metaplasia. Ahora, es una metaplasia que está yendo de epitelio escamoso a cilíndrico. Lo más común, jóvenes, es que la metaplasia sea de epitelio cilíndrico a epitelio escamoso. Porque entre el cilíndrico y el escamoso, el más resistente es el escamoso. En este ejemplo es al revés. Está yendo de epitelio escamoso a cilíndrico. Por eso esta metaplasia la denominan metaplasia inversa. Inversa, porque estamos yendo a este sentido, al revés. Y esto es lo que describió un médico, Barrett, un francés, con doble R, doble T. Por eso le han puesto el nombre de metaplasia de Barrett a la metaplasia esofágica. Metaplasia inversa. Bueno, miren cómo acá el epitelio realmente ahora parece como estómago. Incluso las células epiteliales se profundizan tomando aspecto de glándulas. Parece hasta intestino. Parecen criptas de Lieberkühn, ¿no? Criptas intestinales. Por eso incluso le dicen metaplasia intestinal, por su aspecto como intestino. Entonces, toda irritación, sea mecánica, por favor deje de hacer eso, Saunero. Mecánica como la fricción, como los traumatismos, química como los ácidos, álcalis, o sea, por factores tóxicos, toxinas, va a causar una metaplasia en el epitelio o tejido. Hemos dicho que hay un riesgo, ¿verdad? El riesgo sería la transformación y la alteración en los núcleos. ¿Toda metaplasia es reversible? ¿Sí o no? Sí. Es, dependiendo de qué. El tipo de lesión y una cosa más. Si es constante. Tiempo. El tiempo. El tiempo. Una metaplasia puede revertirse si se elimina la causa de la causa. Si una persona está fumando y tiene metaplasia escamosa en los bronquios, tiene que dejar de fumar, porque miren cómo están esos bronquios. El epitelio ha perdido sus cilios, ¿verdad? Se ha vuelto epitelio escamoso, como han expuesto. Ya no es funcional, ¿no? Se acumula moco. Deja de fumar, pues, bueno, como no hay tóxico, no hay el efecto de estrés, entonces nuevamente las células basales volverán a formar un epitelio cilíndrico ciliado. Bueno, las secuelas pueden ser cuando exista alteraciones mayores. Las metaplasias son reversibles. ¿Cuándo habría secuelas? Cuando existan ya atipias.
Cuando ya haya perdido la célula la capacidad de adaptarse de forma reversible. Entonces, esta adaptación, lo ponemos acá, tiene ese límite. Y el límite es la atipia. Porque la metaplasia va a causar o se va a convertir en hemos dicho que ese cambio genotípico, un genotipo, puede causar alteraciones genéticas, mutaciones. Ahí está la atipia. Y la displasia va a pasar por niveles. Pero cuando ya es displasia ya no hay vuelta atrás. Ahí está la secuela. Entonces, puede haber lugares de displasia leve, ¿no? Puede haber lugares donde la metaplasia vuelva a la normalidad, pero lugares con atipia se conviertan en zonas displásicas. Y esta displasia leve va a tener leves cambios nucleares, pero con el tiempo puede avanzar a la displasia moderada. Y con el tiempo, y la persona si sigue fumando, si sigue el efecto irritativo, los cambios nucleares van a ser ya severos. Una metaplasia severa o grave. Y cuando ya pasa a este nivel, directamente ya se toma en cuenta como si fuese un carcinoma. O sea, una metaplasia severa ya es un carcinoma. Los cambios acá ya no se diferencian. Ya es cáncer en sí. Entonces, por eso va a haber un carcinoma del epitelio bronquial o broncogénico. Si hablamos de el caso de la metaplasia de Barrett, ¿qué tipo de carcinoma, qué tipo de cáncer se va a producir? ¿Cáncer de estómago o cáncer de esófago? Esófago. Ya, esófago. Ahora, como el esófago escamoso ha sido sustituido por un esófago que tiene un epitelio de aspecto glandular, ¿cómo se llamaría a este carcinoma? Esófago. Adenocarcinoma. Adeno porque parece glándula. Adenocarcinoma esofágico. Y el lugar donde más se forma, más incidencia de adenocarcinoma del esófago es el tercio inferior del esófago. Por esa razón, por la metaplasia preexistente. En cambio, carcinomas escamosos del esófago es en el tercio superior. Y más que todo por tabaquismo, por fumar, o comer o tomar alimentos muy calientes. Entonces, hasta ahí justamente hacemos esa parte que faltaba y ahora vamos a la práctica. ¿Atrofia? Ahora sí, voy a apagar la luz. Vénganse más a este lado. ¿Qué? Vamos a atrofia. ¿Qué vas a decir? Gracias, muchachos. Qué bendición, primera fila. Vamos a atrofia. Voy a mostrarles ejemplos. Corta. Vamos a ver así. Teoría, pues, teoría. adaptaciones.